Continuamos, amigos televidentes. Está con nosotros Daniel Pontón, profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente, por tenerle aquí una vez más en Primera Impresión. Y con él queremos hablar de un tema que es necesario abordar antes de que ocurra. Ya fue materia de grave preocupación en el pasado. El tema de las aspersiones de glifosato sobre las plantaciones de coca en la frontera norte, en la frontera entre Colombia y el Ecuador. Recordemos que en el año 2015 se suspendió este procedimiento de lanzar glifosato, de lanzar este tóxico, este agrotóxico, encima de las plantaciones de coca en esta zona, y el propio gobierno de Ecuador pidió al gobierno de Colombia que suspenda estas aspersiones por el grave daño que estaba causando a la producción, a otras plantas que no necesariamente eran plantas de coca, y por supuesto a la salud de los habitantes de la frontera norte. Con este antecedente preguntamos a nuestro invitado, ¿cuál es la perspectiva acerca de la reanudación de este procedimiento? Primero gracias por la invitación. De cierta manera se veía venir este tema. Hay que concatenar mucho de los eventos que se han pasado desde el último año y todo este anuncio de esta innovación tecnológica de generar drones para hacer con mucho más precisión el tema de las aspersiones aéreas. Me parecería que empieza un poco a cerrar lo que son la explicación de los eventos que se están dando en la frontera. A ver, ¿cuál es la diferencia determinante en el uso de drones? A ver, las aspersiones aéreas, el gran problema es que se lo hacía por medio de avionetas y con el tema de los vientos, eso irradiaba a territorios fronterizos, en el caso ecuatoriano, afectando plantaciones legales, ¿no? Cultivos legales, a personas, etcétera, ¿no? Con el tema de los drones lo que se busca es generar una herramienta mucho más baja, vuelan a baja altura y tienen mucho más precisión. Dicen que hay un 90 y pico, 95, 99% de precisión en la aspersión, o sea, lo que se centra básicamente en la planta, lo cual es una innovación interesante, porque el problema es que la sustitución de las aspersiones aéreas se hizo con la famosa erradicación forzada, manual, y eso, por más que se hizo esfuerzos, que es bastante artesanal, es básicamente poner hombres a sacar hojas, tenía riesgos, inclusive había campos minados, hay muchas mutilaciones en caso de Colombia, ¿no?, con respecto a este tipo de cosas, y el ritmo de crecimiento de los cultivos siempre estaban por sobre el nivel de la erradicación. Entonces, eso de cierta manera fue aprovechado por los grupos, por las economías campesinas, porque realmente es una economía campesina lo que está detrás de todo esto, para aprovechar este vacío, digamos, y de cierta manera explica el crecimiento de los cultivos que se han dado, sobre todo en la frontera con Ecuador, ¿verdad? Vamos a pasar a hablar de eso, porque sí, es importante y ese es el contexto finalmente en el que todo esto se está decidiendo. Es frente al incremento de los cultivos, que entiendo, según Estados Unidos, es del orden del 11% que han crecido en el año 2017, solo en el año 2017 los cultivos de coca en la zona sur de Colombia. Pero hemos establecido contacto con el científico genetista César Pacimiño, un contacto telefónico brevísimo para preguntarle a César Pacimiño, quien fue parte además de una comisión que estudió los impactos, los efectos de la aspersión de glifosato sobre la salud humana, que nos diga cuáles fueron los antecedentes y los hallazgos de aquella comisión y por qué el Ecuador sustentó sobre ella la posición de pedir a Colombia que se suspenda la aspersión de glifosato en su momento. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. El tema empieza cuando se realizan aspersiones, que era una cosa inédita en el país, que fue recibir a través de aspersiones aéreas, si bien se los hicieron en la frontera, en Colombia, perdón, esas pasaron al de Ecuador y se hicieron estudios desde el año 2006 en realidad de cómo era el impacto de estas aspersiones en esa época. Las aspersiones llegaban hasta 10 kilómetros adentro de la frontera del Ecuador y por eso es que justamente el Ecuador siempre argumentó que las aspersiones en la frontera llegaban a territorio ecuatoriano y estaba afectando la salud de las personas, había eliminado animales, había alterado los suelos, había alterado los microorganismos del suelo, había alterado el agua de la zona
y había sobre todo producido problemas de salud en las personas. La diferencia de las patologías y las enfermedades que se presentaban antes del 2005, en realidad, y después del inicio de aspersiones, a partir del 2006, era un cambio dramático en problemas de piel, de alergias, de problemas de mucosas, de ojos, problemas gastrointestinales. Entonces, eso sumado a un trabajo que se hizo directamente con las personas de la zona, en que se demostraba que el material genético de estas personas estaba afectado, se producían roturas de su material genético y casi la rotura del material genético significa riesgo de 3 cosas: cáncer a la cabeza, pérdidas de embarazos e infertilidad. Y eso habíamos comprobado haciendo una comparación entre la población que estaba expuesta al glifosato con el método que se usó esa época y la población alejada de 80 kilómetros de la frontera, y al comparar, pues nada, las personas que estaban expuestas tenían un daño de su material genético que llegaba al 26%, y las personas que no estaban expuestas tenían solo un 4%, que era lo que se esperaba. Esto con la metodología de aquella época. Gracias, doctor Pacimiño. Sí, diga, por favor. Tal vez lo interesante es que el glifosato es hidrosoluble, y entonces se puede expandir. Hay varios factores que hacen que el glifosato invada otras plantas y dañe suelos. Científicamente se conoce como difusión y escorrentía estos fenómenos, y entonces el glifosato, aunque es verdad que puede ser con el nuevo método que caiga 95% en la zona. CNT le informa que su llamada no puede ser con... Bueno, algo ha pasado. Sí, gracias a CNT se ha concluido esta entrevista de una manera abrupta. Vamos a continuar hablando aquí con Daniel Pontón. Gracias a nuestro invitado también, César Pacimiño, un verdadero experto que nos ha señalado cuáles fueron los impactos en la salud humana. Y suficientes razones había y justificaciones para que Ecuador en su momento pida a Colombia que suspenda estas aspersiones de glifosato, porque el remedio, como se dice comúnmente, era peor que la enfermedad. ¿Qué ocurrirá en este momento? Estamos hablando de un nivel, porque aquí de lo que se trata es de aceptar que se va a lanzar veneno desde el aire, ¿verdad? Un veneno que afectará no solo a las plantas de coca, sino a toda la población, a las fuentes de agua, en fin. Ya nos ha dicho César Pacimiño detalladamente qué es lo que esto representa. ¿Estamos frente a una alternativa que minimiza estos riesgos? Lo que pasa es que hay que verlo en contexto político. Las presiones que el gobierno colombiano está recibiendo por el tema del crecimiento de los cultivos deben ser muy grandes. Lo digo deben ser porque no tengo vestigio de eso, pero en todo caso entiendo que hay una molestia internacional de todos los países que ha invertido mucho por controlar esto, ¿verdad? Yo decía, los cultivos como se han presentado ahorita son insostenibles desde el punto de vista político, es un despropósito, ¿no? Pero en todo caso para el Ecuador se presenta un desafío respecto prospectivo, porque habría que analizar cómo esta innovación tecnológica, ¿no?, va a tener impactos en muchos factores. Yo, desde el punto de vista de la salud, lo interesante es lo que sea el señor Pacimiño respecto al tema del concepto del glifosato como una sustancia hidrosoluble, o sea, va a afectar suelos, habría que hacer análisis respecto a eso, pero respecto yo voy un poco más arriba, y yo creo que el problema básicamente es si realmente el tema de la aspersión aérea logra hacer una estrategia de control frente al problema mundial de las drogas. Y eso es un tema que se ha discutido con bastante suficiencia. El problema de los cultivos en Colombia es que es una economía bastante desconcentrada en economías campesinas, de microproductores. El problema y la estrategia básicamente de control in situ, que le llamo, es que se busca controlar la oferta para que eso afecte al precio, y eso obviamente termine controlando y incidiendo sobre la demanda. Esa es la lógica que se busca. El problema es que eso se ha demostrado, hay estudios que demuestran que eso no pasa, porque como son unas economías campesinas altamente desconcentradas, microproductores, muchos, esta gente siempre termina vendiéndole a un solo comprador, que es esta lógica del monopsomio, ¿no? Y como son un solo comprador, termina imponiendo el precio, lo que termina haciendo es afectando a una economía campesina, ¿no?, que al final de cuentas es el eslabón más débil
de la producción de la industria del narcotráfico. O sea, esto no reduce, en definitiva, no termina afectando al no precio, reduce la actividad de... Claro, la estrategia en sí global no se ve afectada mayormente. Claro. Entonces, creo que también hay muchas condiciones ideológicas respecto a esto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender porque, si es cierto, en un momento se puede sonar interesante esta innovación, va a tener una afectación importante a una economía campesina que se traduce en un problema social. Y el problema social ya lo conocemos en nosotros, ya de años Ahora, atrás. ¿estamos hablando de una economía campesina en Colombia o esto también va a tener impacto en Ecuador? Tiene impactos económicos que tiene influencia sobre temas de migración, porque la migración no solo se produce los desplazamientos producto de la violencia, sino también por alternativas económicas. Tiene obviamente impacto al desarrollo, una serie de concatenamientos sociales que tenemos que nosotros tener las alertas suficientes para saberlos enfrentar y saber poder establecer mecanismos paliativos, tomando en cuenta que esto si lo vamos a tomar como un hecho por descontado, o sea, que el gobierno colombiano efectivamente, porque tengo entendido que está en calidad de pruebas todavía eso, pero Duque, en este caso el presidente electo, presidente lo ha anunciado como una estrategia, digamos, que lo va a implementar de una manera intensiva frente a este problema que ahorita enfrenta Colombia, que es la proliferación de los cultivos. Entonces, esto, sobre todo en la parte ecuatoriana, que es donde se concentra 70% de los cultivos en Colombia, va a tener consecuencias supremamente graves para el Ecuador. Bien, esto es algo, ¿a qué nivel el Ecuador tiene que discutir y debatir esto? Y se lo pregunto porque hoy por hoy ya percibimos una institucionalidad especializada, encauzada, encaminada a tratar los temas de la seguridad de una manera mucho más enriquecida. Y quiero decir, ya no es seguridad desde el punto de vista policial y militar nada más, no. Hablamos de seguridad alimentaria, de seguridad desde el punto de vista de la salud, en fin, de la calidad de vida de los pobladores ecuatorianos de la frontera. Eso es una tarea. ¿Quién debe discutir esto? A ver, para eso hemos generado una institucionalidad que se llama SENAIN, o SIN, como la llaman actualmente, que se encarga de generar inteligencia estratégica, ¿no? Y es básicamente eso lo que se debe producir, es capacidad de mirar escenarios, ¿no? Y tener información adecuada para que el Ecuador discuta en los más altos niveles este tipo de cosas. Porque y lo obviamente discuta eso debe Colombia, traducirse en una estrategia diplomática, donde se debe elevar una preocupación del Ecuador ante ese tipo de escenario y qué mecanismos de compensación van a haber. Obviamente la comunidad internacional está muy involucrada, porque aquí hay cooperación, hay otro tipo de actores que están de alguna u otra forma involucrados, que el Ecuador tiene que tener una capacidad de información que nos permita tomar decisiones acertadas y oportunas, ¿no? El problema siempre es que tenemos una actitud bastante pasiva, y esa ha sido gran parte de la historia trágica de la política de drogas. Es decir, esperamos que se produzca el problema para luego reaccionar. Exactamente, ese ha sido gran parte del problema, ¿no? Ahora, en este caso, por lo que sabemos, como usted decía, Colombia, el gobierno de Colombia está recibiendo fuertes presiones. En la práctica, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, habiendo revelado que el incremento de los cultivos de coca en esta zona, en esta franja en Colombia, fue del orden del 11%, amenazó a Colombia con no certificarla como un país que aporta en la lucha contra las drogas ilícitas. Y esto condiciona la entrega de cooperación militar y policial por parte de los Estados Unidos al gobierno de Colombia. Entonces, tal parecería que esto es una condición para la entrega de ayuda, retomar las aspersiones de glifosato. ¿Existe, le pregunto, existe una posibilidad, un recurso, un procedimiento alternativo? A ver, siempre hay recursos alternativos. Yo creo que el problema de la política de drogas es que se ha sellado mucho. Yo le digo que es la política de las cabezas duras. Porque siempre terminamos haciendo lo mismo y equivocándonos en lo mismo. Y ese ha sido el problema. Y gran parte de las discusiones es sobre estrategias que deben venir de la mano con económicas. O, por ejemplo, todo lo que son las políticas de desarrollo alternativo son políticas alternativas que, si bien es cierto, no apuntan a corto plazo, dan soluciones un poco más sostenidas en el largo plazo, porque buscan establecer estrategias económicas alternativas a la población que esté involucrada en este tipo de cosas, ¿no? Frente al tema de la producción de hoja de coca también está otro tipo de eslabones, porque el control de la oferta no solo es erradicación de cultivos, también es control de laboratorios, control de insumos químicos, interdicción aérea y marítima, es decir,
hay mecanismos de evitar que ese contingente de hoja salga al exterior. Entonces ahí también tenemos que establecer algún tipo de estrategias alternativas que nos permitan un poco, sin llegar a afectar a los eslabones más débiles, tener un control importante. Sí, porque evidentemente la actividad campesina de esos campesinos empobrecidos, deprimidos, que al final del día han terminado cultivando coca porque no encuentran otra forma de... O sea, la lógica aquí sería que se afecta al campesino, pero los carteles siguen intactos porque ellos terminan imponiendo el precio, y eso es lamentable. Y obviamente todo lo que tiene que ver con estrategias de consumo, porque el problema es que hay que mirarlo sistemáticamente. De manera global. De manera global. Y el problema del consumo básicamente es qué se está haciendo en los países consumidores respecto a ese tema, ¿no? Porque si usted no afecta a la demanda, muy poco futuro le veo a esa política de una manera sostenida. Entonces, hay miles de formas de hacer. Hay miles de formas de erradicar y enfrentar el problema, pero yo recalco aquí el trasfondo ideológico que hay detrás de esta política y que lastimosamente, desde el punto de vista ya realista, se impone a la forma y nos dice cómo nosotros debemos enfrentar la política de drogas a nivel global. Y eso obviamente tiene trasfondos políticos muy sostenidos, porque de aquí se condicionan estrategias de cooperación económica, temas políticos, etcétera, ¿no? Dice usted que hemos sido reactivos y no proactivos. ¿Cabe la posibilidad de esperar un cambio de tónica en esta materia con respecto sobre todo a este tema, que es uno de los primeros que se reincorpora a la agenda en esta materia? Sí, yo lo que recalco es que Ecuador debe tener una política soberana frente a este tema. Sí, es cierto, no quiere decir que la cooperación no debe existir, bajo ningún punto de vista. Es inevitable. Es inevitable parte de eso. Hay que ser también bastante realista frente a este tema. Pero detrás de eso hay que tener una posición soberana frente a eso. Y ese soberano quiere decir es volver a discutir de parte altiva y soberana. No va por ahí. Es básicamente hacer lo que al país le conviene en función de los intereses nacionales. Y esta lógica tiene que ver con erradicar o acabar con el concepto de aceptar una política sin beneficio de inventario, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener esta capacidad. Y aquí un ejemplo, ¿no? El tema de este anuncio de generar drones, ¿no? Para aspersiones por glifosato, el cual tiene que tener una capacidad de tener información, ver las consecuencias de eso y generar mecanismos de alternativas a nivel diplomático para un poco paliar los efectos y sacar los mejores provechos para el país, ¿no? Hay que mirar por lo que al país le conviene, evidentemente. Así es. Nadie dice que no hay que combatir el flagelo. Ya sabemos lo que esto representa para todos. Todos estamos conscientes de la amenaza. Pero recordemos lo que decía Albert Einstein. Locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo y repitiendo el pasado. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Nuestro invitado Daniel Pontón, profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre el tema de las aspersiones de glifosato. A nuestro invitado y a nuestros televidentes, como siempre, les invitamos a leer este día diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo nos dice: Moreno garantiza a Correa un juicio independiente. Ayer el presidente de la República se reunió con los corresponsales internacionales en el Palacio y el mandatario pidió a su antecesor que venga porque hay una función judicial imparcial y espera que sea inocente. Dijo que la discapacidad, se refiere a su propia condición, no puede ser asociada con efectos negativos porque eso es discriminación. Además, Diario El Telégrafo nos cuenta que la misión del Fondo Monetario Internacional resaltó medidas económicas e impulso al sector privado como parte de una primera reacción luego de haber concluido el examen de 10 días a la economía del país. Y finalmente, Diario El Telégrafo nos trae una foto que connota el gran pendiente de la opinión mundial que sigue el campeonato de fútbol. Uruguay y Brasil representan hoy a Sudamérica en los cuartos de final. Con estas informaciones y con esta recomendación les decimos gracias por habernos seguido en el curso de esta semana de información. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes a las 6:55 de la mañana. Tengan ustedes un buen fin de semana.